Trump insulta a los chilenos y Alexis Sánchez le da una lección que se hace viral. Así comienza una historia que no solo encendió las redes sociales, sino que también tocó la fibra más profunda del orgullo latinoamericano. Todo ocurrió en uno de esos eventos internacionales donde se juntan figuras del deporte, la política y la cultura. Una gran cumbre celebrada en Nueva York, donde lo que debía ser un encuentro de respeto y reconocimiento terminó convirtiéndose en el escenario de una de las respuestas más poderosas y virales que se recuerden. La sala estaba llena de cámaras, personalidades influyentes y medios de todo el mundo. Entre los asistentes estaban exmandatarios, campeones mundiales, artistas reconocidos y figuras del deporte invitadas para dar discursos inspiradores. Todo iba dentro de lo esperado, hasta que llegó el turno de Donald Trump. Vestido de traje azul oscuro, corbata roja y con su expresión característica, se dirigió al público con ese tono altanero que lo ha acompañado toda su carrera. Comenzó hablando de la importancia de la cultura estadounidense, del poder del deporte como símbolo de grandeza. Pero pronto, como suele ocurrir con él, su discurso se desvió. Miró al público, hizo una breve pausa y luego lanzó una frase que nadie vio venir, pero que nadie iba a olvidar. Los países como Chile solo destacan cuando exportan vino barato, o cuando uno de sus jugadores consigue correr sin caerse. Dijo esto con una sonrisa apenas disimulada, como si fuera un chiste entre amigos. Pero el silencio que siguió fue ensordecedor. En ese momento las cámaras captaron una reacción inmediata. En una de las filas centrales, vestido con su camiseta roja y una chaqueta encima, estaba Alexis Sánchez. No era solo un invitado más, era uno de los homenajeados del evento, invitado para hablar sobre el impacto social del fútbol en comunidades humildes. Su mirada cambió de inmediato. Se enderezó en su asiento, frunció el ceño y apretó los labios. No dijo nada. Todavía. Pero su reacción ya era una historia por sí sola. Los murmullos comenzaron a crecer entre el público. Algunos se miraban con incomodidad, otros reían nerviosamente y muchos más sacaban sus teléfonos para grabar. Sabían que algo grande estaba por ocurrir. Y tenían razón. Esta es solo la primera chispa de una historia que rápidamente se salió de control, donde el orgullo de un país y la voz de uno de sus máximos referentes cambiarían el rumbo de un evento entero. Y de paso darían al mundo una lección inolvidable. El presentador del evento, aún con una sonrisa congelada en el rostro, intentó continuar como si nada hubiera pasado. Cambió rápidamente de tema, agradeció a Trump por sus palabras y anunció que la siguiente intervención sería de un representante latinoamericano del deporte que ha inspirado a millones. Y entonces lo dijo con claridad. Con ustedes, Alexis Sánchez. El nombre retumbó por toda la sala. No solo por la fama que tiene, sino por el contexto. Todos sabían que el chileno iba a hablar justo después del comentario que acababa de hacer Trump. Las cámaras giraron hacia él. Los fotógrafos encendieron sus flashes, y Alexis, sin titubear, se quitó la chaqueta y dejó ver con orgullo la camiseta de la selección chilena que llevaba debajo. El estadio simbólico que era esa sala de conferencias ahora tenía un nuevo foco de atención. Subió al escenario sin mirar a los lados. Caminó firme, con la cabeza en alto, sin ocultar la molestia que aún se reflejaba en su rostro. Tomó el micrófono y se quedó unos segundos en silencio. No para acomodarse, no porque no supiera qué decir. Lo hizo para mirar a todos y dejar claro que no iba a callarse. Hoy se suponía que era un día para hablar de cómo el deporte puede unir culturas, de cómo nos inspiramos entre naciones, pero escuché algo que no puedo dejar pasar. Las palabras comenzaron a salir con fuerza, con una voz controlada pero vibrante. Nadie lo interrumpía, nadie se atrevía, ni siquiera Trump, que desde su asiento cruzó los brazos y apretó la mandíbula. Yo nací en Tocopilla, un lugar donde los niños juegan fútbol con pelotas hechas de trapo, donde muchos van a la escuela con hambre pero con sueños, donde mi mamá se partía la espalda trabajando para que yo pudiera entrenar después del colegio. ¿Y sabe qué, señor Trump? No vendíamos vino, vendíamos esfuerzo y no caíamos corriendo. Corríamos porque no teníamos otra opción. Un murmullo de asombro recorrió la sala. El tono de Alexis no era agresivo, pero sí claro, firme, lleno de verdad. Era imposible no escucharlo. Era imposible no sentir lo que decía. Chile no necesita la aprobación de nadie para saber lo que vale. Y yo no estoy aquí por casualidad. Estoy aquí porque cada vez que me caí, me levanté. Y cada vez que nos subestimaron, demostramos de qué estamos hechos. En ese instante los aplausos comenzaron. Primero unos pocos, luego docenas, y al final toda la sala se levantó. Un aplauso de pie que duró casi un minuto. No era solo por Alexis,
Era por lo que representaba, por la dignidad con la que había respondido, por haber transformado un insulto en una declaración de identidad y orgullo. Desde el fondo, Trump intentaba ocultar su incomodidad. Su mirada se desviaba, sus manos jugaban con la corbata. El golpe no fue físico, pero fue certero. Y lo peor para él, estaba siendo grabado desde todos los ángulos. Cuando el aplauso comenzó a apagarse lentamente, Alexis respiró hondo. No había terminado. Quedaba mucho por decir, pero ahora el ambiente había cambiado. Ya no era un futbolista respondiendo a un comentario malintencionado. Era un representante de millones, hablando por una región entera, con el respeto y la atención de todos. A veces se piensa que el éxito viene solo de la fama o el dinero. Pero en mi país y en muchos otros de Latinoamérica, el éxito se mide diferente. Éxito es cuando una madre logra alimentar a sus hijos a pesar de no tener nada. Éxito es cuando un niño camina horas para llegar a entrenar, sin siquiera tener zapatos. Éxito es cuando una nación entera se une para apoyar a su selección, no importa si ganamos o perdemos, porque lo hacemos con el corazón. Sus palabras ya no eran solo una respuesta. Se habían transformado en una carta abierta a todo aquel que alguna vez había menospreciado a los pueblos latinoamericanos. En ese instante, la cámara principal enfocó a un grupo de jóvenes latinos en el público. Lloraban, literalmente, no de tristeza sino de orgullo, porque por fin alguien con visibilidad, alguien con una voz tan potente, estaba diciendo lo que muchos querían gritar. Yo estoy aquí hoy gracias a mucha gente que creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Gente sencilla, profesores, entrenadores, vecinos. Mi abuelo que vendía pescado en la costa. No tenían títulos, no tenían lujos, pero tenían algo que nunca se compra: dignidad. Cada frase resonaba como un disparo al alma. No eran palabras rebuscadas. Eran verdades que solo quien ha vivido en carne propia puede pronunciar con tanta fuerza. Alexis no solo defendía a Chile, estaba defendiendo la esencia misma del esfuerzo, de la lucha silenciosa, de los olvidados. En ese momento, una pantalla gigante detrás del escenario empezó a mostrar imágenes: barrios populares de Chile, canchas de tierra, niños entrenando bajo la lluvia, madres cocinando en ollas comunes, comunidades sonriendo, en medio de la adversidad. Nadie lo planeó. Fue el equipo técnico del evento que decidió hacerlo en tiempo real, inspirado por la fuerza del discurso. Fue espontáneo, fue natural, fue poderoso. Alexis giró un momento, miró la pantalla y sonrió. Una sonrisa nostálgica. Luego volvió al micrófono. Si de algo estoy orgulloso es de mi gente, de mi tierra, de todo lo que representa ser chileno. Y hoy, aquí, frente a todos, le digo algo, señor Trump. Puede burlarse si quiere, puede intentar ridiculizarnos, pero nunca podrá entender lo que somos, porque para eso tendría que haber vivido lo que nosotros vivimos. Un nuevo aplauso se levantó, pero este fue distinto. Fue lento, fuerte, como esos aplausos que nacen del alma. Esta vez, incluso algunas figuras políticas se pusieron de pie, no por cortesía, sino por convicción. Mientras tanto, en las redes sociales, los primeros videos del discurso ya comenzaban a circular. Twitter, Instagram, TikTok. Millones de reproducciones en cuestión de minutos. Cuentas en inglés, español, francés, portugués traducían en tiempo real lo que Alexis estaba diciendo, y un mensaje comenzaba a tomar fuerza. Lección de dignidad en vivo. Cuando Alexis terminó su discurso, no hizo una reverencia ni esperó una ovación final. Simplemente dejó el micrófono en su sitio, bajó del escenario con la misma calma con la que había subido y regresó a su asiento. Pero el ambiente ya no era el mismo. La atmósfera estaba cargada, vibrando de emoción y respeto. Algunos asistentes lo miraban como si acabaran de presenciar un momento histórico. Otros, aún en silencio, asimilaban lo que acababan de escuchar. Donald Trump, por su parte, seguía con el ceño fruncido. No dijo una palabra. Se movía incómodo en su silla, cruzaba y descruzaba los brazos, miraba hacia los lados como buscando apoyo. Pero nadie se atrevía a decir nada. Nadie iba a interrumpir lo que claramente había sido un momento monumental. Su arrogancia habitual se había desinflado como si las palabras de Alexis le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Una periodista estadounidense que cubría el evento para una importante cadena internacional subió un video del discurso con el título: Chileno humilla a Trump con una clase de humanidad. En menos de una hora, el video superó las 500.000 reproducciones.
En los comentarios, miles de usuarios compartían frases del discurso de Alexis, mientras otros contaban historias personales de esfuerzo y superación. El impacto había comenzado a cruzar fronteras. Al salir del evento, varios periodistas se acercaron a Alexis para pedirle declaraciones. Él no quiso dar entrevistas. Solo dijo una frase que también se volvería viral. No hablé por fama, hablé porque era necesario. Y se marchó. Así, sin grandes gestos, sin alardes, solo con la certeza de haber hecho lo correcto. Esa noche en Chile, los noticieros abrieron con su imagen. El país entero hablaba de lo ocurrido. Desde Tocopilla hasta Punta Arenas, en escuelas, en mercados, en plazas, en terminales, todos repetían lo mismo. ¿Escuchaste lo que dijo Alexis? En redes sociales, artistas, deportistas y figuras públicas se sumaban al respaldo. Incluso el presidente del país lo mencionó en un discurso oficial, agradeciéndole por haber puesto el nombre de Chile en lo más alto con dignidad y valentía. En Estados Unidos, en cambio, el entorno de Trump intentó minimizar el incidente. Algunos voceros dijeron que sus palabras habían sido sacadas de contexto, pero nadie lo creyó. Las imágenes hablaban por sí solas. El daño ya estaba hecho. El mundo había escuchado y había elegido de qué lado ponerse. En los días siguientes, medios de Europa y Asia también cubrieron la historia. En España, un programa de televisión analizó el discurso palabra por palabra. En Francia, un periódico de izquierda tituló «Un futbolista chileno le enseña al mundo cómo se responde a la ignorancia». Y en Argentina, hasta los fanáticos rivales de Alexis lo aplaudieron por su valentía. Pero quizás lo más conmovedor ocurrió en las calles. En muchas ciudades chilenas, jóvenes comenzaron a organizar actos simbólicos, colgaron pancartas con frases del discurso, hicieron murales con su imagen, e incluso hubo una marcha espontánea bajo el lema «Orgullo de ser chileno». La historia no había terminado. Lo que empezó como un momento incómodo en una cumbre internacional estaba creciendo como una ola imparable, una ola de dignidad, de orgullo y de memoria. A la mañana siguiente, mientras las portadas de los periódicos del mundo mostraban la imagen de Alexis con el puño semicerrado sobre el podio, Trump apareció en una entrevista televisiva en un canal afín a su ideología. El entrevistador, en un intento por reivindicar al expresidente, le preguntó si sentía que lo dicho por Alexis Sánchez había sido una falta de respeto hacia su figura. Trump, con una sonrisa forzada y un gesto de aparente indiferencia, respondió: «No tengo tiempo para preocuparme por lo que diga un jugador de fútbol. Estoy enfocado en cosas más importantes que las emociones de un deportista de tercera categoría». Pero esta respuesta fue, una vez más, un disparo en millimotessinchi, el pie. Bastó que la entrevista saliera al aire para que la indignación creciera aún más. Las redes sociales se inundaron con mensajes de apoyo a Alexis y de repudio al nuevo comentario de Trump. Lo que quizás él no comprendía es que ya no era una cuestión futbolística. Era un símbolo. Era una voz que representaba la superación, el orgullo de clase trabajadora, el esfuerzo silencioso de millones que, como Alexis, comenzaron con nada. Al mismo tiempo, Alexis seguía en silencio. No dio nuevas declaraciones. No hizo publicaciones. Se limitó a seguir entrenando como cualquier otro día. Pero eso solo fortalecía aún más su imagen. La de alguien que no buscaba protagonismo, sino justicia. Que no respondía con soberbia, sino con hechos. En Tocopilla, su ciudad natal, los vecinos se reunieron en la plaza principal para organizar un homenaje. Niños con camisetas de la selección chilena jugaban mientras los adultos compartían empanadas y hablaban del discurso, con los ojos brillosos. Una vecina, doña Mercedes, que había visto crecer a Alexis, se paró frente a una cámara local y dijo: «Él siempre fue así, respetuoso pero con carácter. Y lo que dijo allá en Estados Unidos, eso nos enseña. Eso se lleva en la sangre». Las palabras de esa mujer se replicaron en videos, en noticias, en TikTok, y terminaron tocando a personas que ni siquiera sabían quién era Alexis antes de esa cumbre. En India, un joven publicó un video diciendo que la historia de Alexis lo había inspirado a no abandonar sus estudios. En Marruecos, un profesor usó el discurso como parte de una clase sobre liderazgo y dignidad. Y en Colombia, un grupo de estudiantes le escribió una carta abierta agradeciéndole por haberle dado voz a todos los que alguna vez fueron subestimados. Mientras tanto, Trump perdía cada vez más terreno en la conversación pública. Su intento de minimizar lo ocurrido solo agrandaba el contraste entre su arrogancia y la humildad poderosa de Alexis. Incluso sus aliados más fieles comenzaron a evitar el tema en entrevistas. El exmandatario había quedado expuesto, no por un escándalo político,
sino por el choque frontal entre dos visiones del mundo, la del privilegio y la del mérito ganado con sudor. El nombre de Alexis Sánchez se mantenía como tendencia mundial. Los editores de Wikipedia tuvieron que actualizar su biografía para incluir el discurso en la cumbre. Y una universidad en México anunció que utilizaría sus palabras como parte del material en un seminario sobre ética y comunicación social. Lo que empezó como una burla en voz alta se había transformado en una cadena de respeto global. Una historia de esas que no se olvidan. Y aún no había terminado. Mientras el nombre de Alexis Sánchez seguía en boca de millones alrededor del planeta, en Chile se respiraba un aire distinto. No era solo orgullo nacional, era una sensación de justicia poética. Por una vez la voz de un deportista había hecho más que levantar una copa. Había levantado la moral de un país entero. En televisión nacional, los matinales abrían, con imágenes del discurso, analizaban cada gesto, cada palabra, cada pausa. Expertos en comunicación, profesores de historia y hasta sociólogos intervenían para explicar por qué lo dicho por Alexis había tocado tanto a la gente. Lo comparaban con grandes momentos de oratoria de personajes históricos. Incluso en 1900, algunos programas decían que lo que había ocurrido no era solo un discurso, sino un acto de memoria colectiva. Pero mientras en Chile las palabras de Alexis se celebraban como un hito, en Estados Unidos la polémica se intensificaba. Una congresista de ascendencia latina subió un video a sus redes apoyando a Alexis y exigiendo una disculpa pública de Trump hacia la comunidad chilena. Y no fue la única. Desde distintos sectores empezaron a surgir pronunciamientos oficiales, editoriales de periódicos influyentes y programas de análisis donde se debatía no solo el comentario de Trump, sino el racismo y clasismo estructural que escondía. Alexis, por su parte, se mantenía al margen. Pero en su entorno, sus amigos más cercanos y su familia comenzaron a hablar con los medios. Su madre, en una entrevista exclusiva desde Tocopilla, fue breve pero contundente. Dijo: «Mi hijo no busca pelear con nadie, pero si ve una injusticia, no se queda callado. Así fue siempre desde chico. Y yo lo crié así». Sus palabras emocionaron a todos. Se viralizaron tanto como las de su hijo, porque el público no solo veía ahora a un futbolista, sino a un ser humano que venía de lo más humilde, que no había olvidado sus raíces y que sabía usar su voz cuando más se necesitaba. En los colegios de Chile, muchos profesores comenzaron a usar el discurso de Alexis como parte de las clases. En algunas aulas lo imprimían y lo leían en voz alta. En otras, los alumnos escribían sus propias cartas al expresidente de Estados Unidos, defendiendo con palabras su cultura, su país, su gente. Y en paralelo comenzaron a surgir homenajes artísticos. En Valparaíso, un grupo de muralistas pintó un gigantesco retrato de Alexis con la frase «No exportamos vino, exportamos dignidad». En Santiago, una orquesta juvenil adaptó parte de su discurso en una pieza sinfónica que se interpretó en vivo frente al Palacio de la Moneda. Era como si todo un país hubiera encontrado en un solo momento una forma nueva de verse a sí mismo. Y esa imagen era más fuerte, más valiente, más consciente. Desde distintas partes del mundo, otros deportistas comenzaron a enviar mensajes de apoyo. Neymar escribió una historia en Instagram diciendo: «Respeto total, irmão». Lionel Messi comentó en una publicación con un simple emoji de aplausos y una bandera chilena. Y hasta Kylian Mbappé retuiteó un fragmento del discurso con la frase: «Esto es clase». Todo eso ocurría mientras Trump seguía tratando de desviar la atención, lanzando nuevos comentarios polémicos que ya no tenían el mismo eco. ¿Por qué? Ahora, cada vez que hablaba, la gente recordaba la forma en que Alexis lo había enfrentado. Y ese recuerdo era más fuerte que cualquier tuit. La historia seguía creciendo. Se estaba transformando en un símbolo. Y lo más impactante es que aún no se vislumbraba su verdadero alcance. Pasaron apenas 2 días desde el discurso de Alexis Sánchez, pero el impacto ya se sentía como si hubiese ocurrido hace semanas. Las redes no se detenían. Los videos seguían multiplicándose. Los análisis se profundizaban. Y lo que al principio pareció una reacción valiente, ahora se consolidaba como un hito cultural. En Nueva York, donde se había realizado la cumbre, una comunidad de chilenos organizó una vigilia en la plaza principal de Queens. Llevaron velas, banderas, pancartas con frases del discurso e incluso reprodujeron en altavoces el audio completo de la intervención de Alexis. En medio del frío, decenas de personas se reunieron, algunas con lágrimas en los ojos, agradeciendo simplemente por haber sido defendidas con tanta fuerza en un escenario tan grande. Mientras tanto, un grupo de periodistas chilenos radicados en el extranjero lanzaron un editorial en conjunto titulado «La voz que nos devolvió el reflejo».
En el texto afirmaban que lo dicho por Alexis había dado pie a una conversación que el mundo entero necesitaba, sobre el respeto a los pueblos del sur global, sobre el valor del esfuerzo no reconocido, sobre el orgullo de venir de abajo. Como si el destino quisiera ponerle más peso simbólico a la historia, un reconocido medio británico publicó una entrevista a Alexis Sánchez que había sido grabada antes de la cumbre. En ella hablaba de su infancia, de cómo su abuelo le decía: «Cuando tengas micrófono, habla por los que no tienen voz». Esa frase, simple y poderosa, explotó en redes sociales. Se convirtió en el nuevo lema de la campaña Espontáneas, que estaba creciendo como una ola imparable. En Estados Unidos, el desconcierto en el entorno de Trump se hizo cada vez más evidente. Algunos de sus asesores más cercanos comenzaron a deslindarse del tema. Incluso uno de ellos fue grabado diciendo que había sido un error subestimar el impacto cultural de un deportista latinoamericano con tanto arraigo. Y es que para muchos, hasta ese momento, Alexis era solo un jugador de fútbol, pero ahora era algo más. Era un símbolo de resistencia. En una escuela secundaria en Los Ángeles, un profesor de historia mostró el video del discurso a sus alumnos y luego les pidió escribir qué les había generado. Uno de los estudiantes, hijo de inmigrantes chilenos, escribió: «Ahora entiendo por qué mi papá lloró cuando vio ese video. No fue solo por Alexis. Fue porque por primera vez alguien con fama dijo en voz alta todo lo que él sintió en inocente silencio durante años». Ese testimonio fue compartido por el propio profesor en Twitter y de inmediato se viralizó. Era uno de muchos ejemplos de cómo las palabras de Alexis habían traspasado el plano del deporte para tocar fibras personales, silenciosas, profundas. En Chile comenzaron a circular propuestas para declarar el día del discurso como una fecha simbólica de dignidad nacional. Algunos querían nombrar plazas o centros deportivos con el nombre de Alexis, pero él, fiel a su estilo, no respondía a nada. No buscaba protagonismo. No lo necesitaba. Su silencio solo hacía que sus palabras resonaran aún más fuerte. Y entonces llegó el momento que muchos esperaban. Una carta pública, escrita a mano, firmada por él mismo, que fue compartida en sus redes sociales con una foto sencilla. Decía: «Gracias por tanto cariño. Lo que dije aquel día fue desde el corazón. No busco aplausos. Solo quiero que cada niño chileno, cada niño latino, sepa que su voz vale. Y que nunca deje que nadie lo haga sentir menos por su origen. Porque donde hay dignidad, hay fuerza». La carta fue compartida millones de veces, traducida a decenas de idiomas, pegada en paredes, impresa en camisetas, usada en discursos escolares. Alexis había hecho historia sin proponérselo, simplemente siendo fiel a sí mismo. Mientras el mensaje de Alexis seguía propagándose por todo el mundo, algo aún más poderoso empezó a tomar forma. El despertar de una generación. Ya no se trataba solo de Chile. Jóvenes de distintos países latinoamericanos comenzaron a usar sus redes para contar sus propias historias de esfuerzo, de discriminación, de sueños truncados por prejuicios, pero también de victorias pequeñas, ganadas a punta de coraje. Y en casi todas esas publicaciones, el nombre de Alexis Sánchez estaba presente como inspiración. En universidades de Perú, Colombia, México y Argentina se organizaron conversatorios bajo títulos como El poder de la voz latina o Cuando un futbolista da cátedra de dignidad. Las palabras de Alexis eran proyectadas en auditorios, analizadas por sociólogos, politólogos, comunicadores. No porque fueran complejas, sino por todo lo contrario, porque hablaban desde lo más humano, desde la vivencia directa, sin adornos ni máscaras. Un colectivo de jóvenes de Bolivia hizo algo inesperado. Produjeron un cortometraje de 5 minutos que mezclaba fragmentos del discurso de Alexis con escenas cotidianas de barrios humildes de América Latina. El video, titulado Nuestra voz también vale, se hizo viral en menos de un día. Y con él, la imagen de Alexis pasó de ser un futbolista a ser un ícono cultural, un símbolo de identidad y orgullo regional. En medio de todo este movimiento, una importante cadena de noticias internacional quiso entrevistar a Trump nuevamente para conocer su opinión sobre la respuesta de Sánchez. Pero esta vez el expresidente se negó. Su equipo argumentó que el tema estaba cerrado. Pero la verdad era clara. Cualquier cosa que dijera solo le haría más daño. Él había perdido esa batalla, y lo sabía. Entretanto, un hecho inesperado sacudió los medios deportivos. Durante un partido del Olympique de Marsella, equipo donde Alexis jugaba en ese momento, toda la hinchada desplegó una enorme bandera chilena en las tribunas. Y justo antes del pitazo inicial, corearon su nombre al unísono. El gesto fue replicado por medios franceses como un homenaje a la dignidad latina. Al terminar el partido, el entrenador del equipo contrario se acercó a Alexis, le estrechó
la mano y le dijo: «No hablo español, pero entiendo lo que hiciste. Respeto». Pero quizá el momento más simbólico ocurrió días después en el Estadio Nacional de Santiago. Durante un amistoso de la selección chilena, los organizadores colocaron pantallas gigantes para mostrar nuevamente el discurso. Y antes de iniciar el encuentro, un niño de 9 años subió al campo con un micrófono en mano y leyó parte del mensaje que Alexis había escrito en su carta pública. El estadio enmudeció. Miles de personas lo escucharon en silencio. Y cuando terminó, una ovación rompió el aire. No era una ovación cualquiera, era un agradecimiento colectivo, porque lo que había ocurrido ya no era solo noticia, era parte de la historia viva de un país. En una esquina del estadio, entre lágrimas, una mujer mayor abrazaba a su nieto y le decía al oído: «Ese es Alexis, el de Tocopilla, el que no se vendió, el que nos defendió cuando todos se reían». La emoción seguía creciendo, atravesando fronteras, generaciones y corazones. Y la historia todavía tenía más que dar. A los pocos días del homenaje en el Estadio Nacional, un nuevo giro hizo que la historia alcanzara otro nivel. La Organización de las Naciones Unidas, a través de su Oficina para la Juventud y la Síndalis, la Inclusión Social, emitió un comunicado destacando el discurso de Alexis Sánchez como una manifestación ejemplar de liderazgo positivo desde las raíces. En dicho comunicado se señalaba que lo dicho por el futbolista chileno representa el tipo de liderazgo que el mundo necesita: empático, humilde, valiente y profundamente conectado con su identidad cultural. Este reconocimiento inesperado, para muchos, terminó de consolidar el impacto global del mensaje. No solo se trataba de un viral, se había convertido en un fenómeno social, en un caso de estudio, en un símbolo. En respuesta, desde varios rincones del mundo comenzaron a surgir movimientos inspirados por las palabras de Alexis. En escuelas rurales de Guatemala, adolescentes se organizaron para pintar murales con la frase «Nuestra voz vale». En Brasil, una comunidad de favelas proyectó el discurso durante una jornada cultural. Y en El Salvador, una docente grabó un video explicando cómo el testimonio de Alexis les había dado una nueva herramienta para enseñar autoestima y orgullo por las raíces. Todo esto sin que él hiciera más que lo que había hecho siempre: hablar desde el corazón. En Chile, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría emitir una resolución simbólica de reconocimiento a Sánchez por haber defendido la dignidad de los chilenos y los latinoamericanos en un espacio internacional, con palabras que resonarán por generaciones. El acto fue transmitido por televisión y se convirtió en otro momento emotivo. Incluso diputados de bancadas opuestas se unieron en aplausos, porque esa historia no era política, no era partidaria, era humana. Mientras tanto, Alexis seguía entrenando con su equipo, mantenía su bajo perfil, hablaba poco con los medios, evitaba los flashes innecesarios. Pero cada vez que un niño se acercaba a él para saludarlo, su mirada cambiaba. Había algo en esos encuentros que parecía más profundo que antes, como si ahora supiera que lo admiraban por algo más que su juego. En una entrevista privada, que filtró uno de sus cercanos, se escuchó a Alexis decirle a un amigo: «No sabía que iba a pasar todo esto. Solo dije lo que sentía. Pero si sirvió para que un solo niño se sintiera orgulloso de ser quien es, ya valió la pena». Esa frase también voló por las redes, convirtiéndose en imagen, en video, en canción. Algunos músicos callejeros comenzaron a tocar versiones acústicas del discurso, adaptadas con ritmo andino. Otros crearon mezclas electrónicas con su voz en vivo. Y en las radios chilenas, el discurso fue incluido como parte de segmentos de reflexión. El país entero lo sentía como suyo. En el extranjero, las revistas más prestigiosas del mundo hablaban del fenómeno Sánchez. Un artículo en The Guardian lo describió como una voz latinoamericana que le dio un giro inesperado a la arrogancia occidental. En Le Monde lo llamaron el deportista que no solo corre, sino que piensa y conmueve. Y lo más increíble fue que en medio de esa avalancha de repercusión, Alexis se mantuvo en la misma línea. Nada de poses, nada de discursos grandilocuentes. Solo coherencia, solo convicción. La historia aún no había tocado techo. Lo que quedaba por suceder no era menor. Y llegaría cuando menos se esperaba. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie había anticipado. Un canal de televisión de Estados Unidos, uno de los más influyentes del país y conocido por su línea editorial conservadora, anunció un programa especial titulado «¿Quién es Alexis Sánchez y por qué está haciendo temblar la narrativa mundial?». El anuncio, que inicialmente despertó escepticismo entre los seguidores del chileno, terminó sorprendiendo a todos.
Durante la transmisión, el presentador principal, habitualmente reacio a mostrar admiración hacia figuras latinas, comenzó, reconociendo algo que rompía con su historial. Debo admitir que este joven chileno dijo lo que muchos no se atreven a decir, y lo hizo con respeto, con firmeza y con verdad. Acto seguido, el canal emitió una edición cuidadosamente editada del discurso completo de Alexis, con subtítulos en inglés y sin ningún tipo de corte manipulador. Lo que siguió fue un análisis equilibrado, incluso elogioso de sus palabras. El impacto fue inmediato. En pocas horas, miles de estadounidenses que nunca habían oído hablar de Alexis comenzaron a seguirlo en redes, a buscar más sobre su historia, su infancia, su trayectoria. Muchos de ellos, sobre todo jóvenes, se sintieron identificados no por el fútbol, sino por el mensaje. Y es que en tiempos donde todo parece estar mediado por escándalos vacíos o frases superficiales, lo que había hecho Alexis Sánchez se sentía auténtico, limpio, sin dobleces. Había defendido a su gente con el alma y sin necesidad de gritar ni de atacar, había logrado desarmar uno de los discursos más arrogantes y repetidos del poder global. A raíz de esa emisión, varios medios que hasta entonces habían ignorado lo ocurrido se vieron obligados a cubrir la historia. Programas de análisis político lo incluyeron en sus debates. Columnistas de renombre escribieron sobre él. Y una universidad estadounidense organizó un conversatorio titulado Fútbol, Identidad y Resistencia, el caso Alexis Sánchez, al que asistieron más de 300 estudiantes. Mientras todo eso ocurría fuera de su entorno, Alexis permanecía fiel a su rutina. Entrenaba, comía con su familia, saludaba a los hinchas y cuando le preguntaban por todo lo que estaba pasando, su respuesta era siempre la misma. No me interesa ser viral, me interesa ser útil. Esa frase tan simple se convirtió en una suerte de estandarte para quienes luchan desde abajo. La empezaron a pintar en murales, a imprimir en camisetas, a tatuarse incluso, porque resumía todo lo que él representaba. Un hombre que no buscaba luces, sino justicia, que no hablaba por hablar, sino porque sentía que era lo correcto. En los días siguientes, un reconocido escritor chileno le dedicó una columna completa titulada Alexis, el que nos devolvió la voz. En ella decía, el mundo necesita menos ídolos de cartón y más referentes de carne y hueso, que hablen con el corazón, que no tengan miedo de decir lo que duele. Alexis no es perfecto, pero es real. Y en esta época eso vale más que nunca. Mientras tanto, Trump, cada vez más aislado del tema, parecía atrapado en su propio silencio. Sus intentos de desviar la atención ya no funcionaban. Cada vez que hacía una declaración polémica, las redes lo contrarrestaban con un video de Alexis. Y cada intento por invalidar lo ocurrido solo reforzaba el contraste entre ambos. Pero aún quedaba algo más. Un evento que marcaría el cierre, simbólico de toda esta historia. Un acto inesperado que llegaría desde donde nadie lo imaginaba. Una mañana, cuando la marea mediática parecía empezar a calmarse, una noticia irrumpió con fuerza en todos los portales de Chile y del mundo. La Embajada de Chile en Estados Unidos había recibido una solicitud formal de parte del Comité de Integración Cultural de las Naciones Unidas. El motivo, nominar a Alexis Sánchez como embajador honorífico de la identidad latinoamericana. El anuncio fue tan inesperado como potente. El comité justificaba su decisión alegando que el futbolista había logrado con un solo discurso generar una ola de conciencia, orgullo y unidad en millones de personas que históricamente habían sido invisibilizadas. Y lo había hecho, sin planificarlo, sin discursos preparados por asesores, sin maquillaje político. La nominación fue celebrada de inmediato por distintos países de América Latina. Desde Bolivia hasta México, pasando por Uruguay, Honduras y Ecuador, los gobiernos emitieron mensajes de respaldo. Algunos presidentes escribieron públicamente que la voz de Alexis había tocado una fibra común en toda la región y que su ejemplo trascendía el deporte. Pero la respuesta de Alexis a esta nominación fue lo que terminó de sellar su imagen ante el mundo. En una rueda de prensa corta y sin espectáculo, rodeado de niños de escuelas públicas, Alexis tomó el micrófono y dijo: «Acepto este reconocimiento, pero no lo hago por mí. Lo acepto en nombre de mi barrio, de los niños que no tienen voz, de las madres que crían solas, de los abuelos que siguen luchando. No quiero que me vean como un héroe. Soy un reflejo de lo que muchos ya hacen todos los días, aunque nadie los grabe». Sus palabras otra vez sacudieron al mundo, porque no se trataba de falsa humildad. Se notaba que hablaba con convicción, con sencillez, con esa fuerza que solo tiene quien ha conocido la escasez de cerca. Alexis no hablaba desde un pedestal, hablaba desde la tierra. Y fue ahí cuando ocurrió algo profundamente simbólico.
La bandera chilena fue proyectada sobre el Empire State Building por primera vez en la historia, como un homenaje al mensaje de unidad y respeto que había comenzado con ese discurso. La imagen recorrió el planeta, una bandera roja, blanca y azul brillando en el corazón de Nueva York, la misma ciudad donde Donald Trump había lanzado su burla semanas antes. En Tocopilla, la ciudad natal de Alexis, las calles se llenaron de banderas. Los niños llevaban la camiseta número 7 con orgullo. Las radios locales transmitían especiales sobre su historia. Y los adultos, muchos de ellos trabajadores de faenas pesadas, decían con orgullo: es de los nuestros y nos representa como nadie. Mientras tanto, en distintos foros internacionales, académicos comenzaban a plantear algo impensado meses atrás: que un futbolista hubiese dado pie a un fenómeno sociocultural sin precedentes, que su discurso no solo había emocionado, sino que había provocado reflexión, reformas, conversaciones nuevas en miles de hogares, aulas y gobiernos, y todo sin necesidad de gritar, sin amenazas, sin insultos, solo con la verdad dicha desde el alma. Pero todavía faltaba un capítulo más, uno que cerraría esta historia de una forma tan inesperada como poderosa, y que demostraría que a veces hasta el silencio puede hacer más ruido que cualquier discurso. Días después de la proyección de la bandera chilena en el Empire State Building, cuando parecía que todo había llegado a su punto más alto, un suceso terminó por dar a esta historia un cierre emocional que nadie esperaba. Ni siquiera el propio Alexis. Una tarde cualquiera, mientras se entrenaba con normalidad, uno de sus asistentes se le acercó con una carta en la mano. No tenía remitente oficial ni membretes diplomáticos. Solo decía en la portada: para Alexis, de parte de un niño al que le cambiaste la vida. La carta, escrita con letra algo temblorosa, venía desde el Bronx, uno de los barrios más golpeados de Nueva York. En su interior, un niño de origen latino llamado Diego, de tan solo 11 años, le contaba que nunca se había sentido orgulloso de sus raíces, que en la escuela lo molestaban por hablar español, por el acento de su madre, por llevar comida rara en su lonchera, que durante mucho tiempo deseó no ser quien era, pero que después de ver su discurso todo cambió. El niño escribía: cuando lo vi decir que venía de un barrio pobre y que su mamá lo había criado con sacrificio, me sentí como tú. Pensé que tal vez no estaba solo. Hoy le dije a mi mamá que estoy orgulloso de ser chileno y latino. Gracias, Alexis. Ahora camino con la cabeza en alto. Alexis se quedó en silencio, con los ojos húmedos, sosteniendo aquella hoja de papel doblada, mientras todo a su alrededor seguía su rutina. Pero dentro de él algo había hecho clic, porque en ese momento entendió con total claridad que nada de lo que había hecho esos días se comparaba con eso: haber cambiado la vida de un solo niño que se sentía invisible. Esa noche compartió la carta en sus redes sociales, respetando el nombre del niño, y escribió junto a la imagen de la carta: por ti valió todo. Por ti volvería a decir cada palabra. No lo hice para causar polémica. Lo hice porque también fui un niño que se sentía fuera de lugar. Y si esto te ayudó a verte con más orgullo, entonces esta es mi victoria más grande. El post explotó en segundos. Miles de padres comenzaron a compartir historias similares de sus hijos. Madres latinas que vivían en Europa, en Estados Unidos, en Asia, escribían mensajes agradeciéndole por devolverles a sus hijos algo que sentían perdido: el orgullo de pertenecer. Profesores usaban la carta como material pedagógico. Artistas lo convertían en canción, en mural, en poema. En un mundo donde muchas veces las palabras se las lleva el viento, las de Alexis se habían quedado tatuadas en el alma de millones. Mientras los medios seguían buscando ángulos, cifras, repercusiones, él seguía siendo el mismo. Un tipo sencillo, de mirada intensa, que entrenaba como si nada hubiera pasado, y que seguía saludando con respeto a cada aficionado que se les acercaba. Pero lo cierto es que algo sí había pasado. Había pasado historia. Con la carta del pequeño Diego aún resonando en el corazón de millones, algo se encendió de forma espontánea en toda Latinoamérica. Una cadena de acciones comenzó a florecer, nacidas no desde el poder ni las instituciones, sino desde la gente, desde abajo, donde siempre empieza lo real. En barrios populares de ciudades como Medellín, Buenos Aires, Lima y Ciudad de México, jóvenes organizaron encuentros comunitarios con un mismo lema: camina con la cabeza en alto. En cada uno, leían el discurso de Alexis, compartían testimonios, se abrazaban, lloraban, se reconocían. Ya no era un solo niño ni un solo país. Eran miles de personas entendiendo que lo que antes era vergüenza, ahora era identidad. La historia también,
Había llegado hasta rincones insospechados. En África, un grupo de estudiantes en Nairobi realizó una lectura dramatizada del discurso, comparando la experiencia de los pueblos latinoamericanos con la suya propia. En Filipinas, una maestra de secundaria escribió a un medio chileno agradeciendo por haber criado a un jugador con alma de poeta y corazón de pueblo. Alexis, mientras tanto, se mantenía en silencio. Pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio poderoso. El de alguien que había dicho lo que tenía que decir, y ahora dejaba que los ecos hicieran su trabajo. Pero justo cuando todo parecía estabilizarse, llegó un mensaje inesperado. Una productora internacional de documentales, ganadora de premios Emmy, contactó al equipo de Alexis con una propuesta: hacer un documental sobre su historia, pero no uno deportivo, uno humano. Querían contar desde su infancia en Tocopilla hasta el momento exacto en que enfrentó a Trump, sin maquillaje, sin filtros, con testimonios reales, imágenes inéditas y sobre todo con el eje puesto en su voz como símbolo de lucha digna. Alexis no aceptó de inmediato. De hecho, dudó. Sentía que su historia no debía ser usada para entretener, sino para inspirar. Pero cuando le explicaron que el proyecto se haría en conjunto con fundaciones educativas de varios países y que lo recaudado iría a programas para niños migrantes, accedió, con una sola condición: que el documental se llamara como la frase que cambió todo. No exportamos vino, exportamos dignidad. Así nació el proyecto. En menos de una semana, el anuncio fue tendencia global. Celebridades, fundaciones, docentes y activistas se sumaron a la expectativa. Y por primera vez en mucho tiempo, un documental con un futbolista como protagonista no se centraba en goles ni trofeos, sino en palabras, convicciones, heridas y esperanza. La productora confirmó que el documental se traduciría a más de 20 idiomas, que se proyectaría en escuelas rurales, universidades, centros culturales, y que tendría un estreno especial en la ciudad donde todo comenzó, Nueva York. Lo que nadie sabía era que en ese estreno un momento final lo cambiaría. Todo. El día del estreno del documental, no exportamos vino, exportamos dignidad. Llegó más rápido de lo que cualquiera imaginó. Se llevó a cabo en un histórico teatro de Manhattan, justo en el corazón de Nueva York. El mismo escenario simbólico donde semanas antes se había dado el enfrentamiento verbal entre Alexis Sánchez y Donald Trump. El lugar estaba lleno, no solo de chilenos, sino de personas de todas partes del mundo. Políticos, activistas, deportistas, líderes comunitarios, estudiantes, trabajadores inmigrantes. Todos querían presenciar el momento en que una historia que ya era parte de la memoria colectiva se transformaría en una obra audiovisual. Alexis llegó sin gran comitiva. Vestía sencillo como siempre. Camisa blanca, pantalón oscuro y una pequeña bandera de Chile en la muñeca. Saludó con respeto, posó para las fotos con los niños que se le acercaban y luego se sentó en la última fila sin querer protagonismo. Para él, lo importante no era ser el centro, era el mensaje. El documental comenzó con una imagen potente. La cancha de tierra de Tocopilla al amanecer, sin gente, solo con una pelota vieja reposando en el medio. Y la voz en off de Alexis diciendo: aquí empezó todo. Donde los sueños se mezclaban con el polvo, donde aprendí que correr no era escapar, era resistir. Durante los siguientes 90 minutos, la sala vivió una montaña rusa emocional. Se mostraban sus inicios humildes, su llegada a Europa, la soledad, las lesiones, las dudas, pero también los abrazos de su madre, los consejos de su abuelo, los gritos de gol que levantaban barrios enteros. Luego, sin dramatismo, llegaba la parte del discurso, el evento. El momento exacto en que todo cambió. Y por primera vez se revelaron imágenes inéditas grabadas desde dentro del evento, donde se veía a Trump en el preciso instante en que escuchaba la frase que lo descolocó. El público contenía la respiración. Y después lo más inesperado. El documental mostraba reacciones reales del mundo. Cartas de niños, videos de clases, testimonios de mujeres indígenas, mensajes de jóvenes migrantes. Un collage humano que daba cuerpo a algo mucho más grande que un discurso, un movimiento. Cuando la pantalla se oscureció y aparecieron los créditos, la sala entera quedó en silencio. Nadie se movía, nadie aplaudía todavía. Era como si todos necesitaran un momento para absorberlo. Y entonces, de pronto, un niño que estaba en primera fila, de unos 10 años, cabello negro, piel morena, se puso de pie y comenzó a aplaudir. Solo él. Luego, uno más. Y luego, todos. La ovación fue tan larga y profunda que Alexis no tuvo más opción que levantarse. Alguien lo empujó suavemente al frente. Caminó hacia el escenario entre aplausos, sin palabras.
solo con lágrimas contenidas. Cuando llegó al centro, levantó una mano y dijo: «Gracias, pero no a mí. Gracias a todos los que no se rinden, aunque el mundo no los mire». Y cuando parecía que todo terminaba ahí, una figura inesperada subió al escenario. Era un hombre de cabello canoso, delgado, con traje oscuro. Nadie lo reconoció de inmediato, hasta que tomó el micrófono y dijo: «Soy el padre de Diego, el niño que escribió la carta. Él no pudo venir, pero me pidió que le entregara algo». Sacó un sobre. Se lo dio a Alexis. Este lo abrió en el acto. Dentro había una hoja doblada, con crayones de colores, y una frase escrita con torpeza, pero con el alma: «Gracias por enseñarme a ser quien soy». Alexis no pudo más. Se le quebró la voz. Y entonces abrazó al hombre con fuerza. Nadie dijo nada. Pero en ese silencio el mundo entero entendió que acababan de presenciar algo, más que un documental. Habían sido parte de una transformación. Después de ese momento tan íntimo y poderoso en el escenario, Alexis decidió hacer algo que no estaba planeado, ni por la producción del documental, ni por los organizadores del evento. Tomó el micrófono, con voz temblorosa, aún con la carta del niño Diego en la mano, y dijo algo que quedaría grabado en la memoria colectiva. «Yo no estudié para hablar bonito. Nunca supe si mis palabras sonarían bien o mal. Solo sé que hablar con el corazón nunca se equivoca. No soy más que nadie. Solo soy alguien que no olvida de dónde viene. Y si esta historia tocó a alguien, entonces esta historia es de todos». El aplauso que le siguió fue contenido, respetuoso, casi espiritual. No era la celebración de un triunfo deportivo. Era la celebración de una verdad que había sido dicha en el lugar y en el momento exacto donde más se necesitaba. En los días posteriores al estreno del documental, las repercusiones se multiplicaron como si la historia hubiese renacido. Esta vez no como viral pasajero, sino como pieza de reflexión profunda. Se organizaban ciclos de cine comunitario para proyectar la película en escuelas, universidades y centros culturales de distintos países. En varias ciudades, grupos de jóvenes comenzaron a formar colectivos bajo el nombre Exportamos Dignidad, donde compartían experiencias de discriminación, lucha, identidad y resistencia. En las redes se usaba la frase como bandera de perfil, en hashtags, en biografías. Era como si las palabras de Alexis hubieran despertado algo dormido, una energía que cruzaba generaciones y fronteras. Pero aún más impresionante fue que todo eso ocurría sin necesidad de escándalo, sin necesidad de gritar. Solo con autenticidad. En fin, Chile, el Ministerio de Educación, anunció que el discurso completo de Alexis sería incorporado como lectura obligatoria en cursos de lenguaje y formación ciudadana a partir del año siguiente. El anuncio fue aplaudido por padres, profesores y estudiantes por igual, porque más allá de ideologías, todos reconocían el valor de un mensaje tan claro y tan necesario. Mientras tanto, Alexis seguía alejándose poco a poco del ruido mediático. No daba entrevistas. No participaba de paneles. Solo aparecía de vez en cuando en encuentros con jóvenes en comunidades olvidadas, sin cámaras, sin prensa. A veces solo sentado en una cancha, conversando con niños que lo miraban con admiración, no por sus goles, sino por haberles dicho con su historia que valían. En una de esas visitas, un niño en silla de ruedas se le acercó y le preguntó: «¿Tú crees que yo también puedo llegar lejos?». Y Alexis, sin pensarlo, se arrodilló frente a él y respondió: «Tú ya estás lejos, porque estás aquí preguntando, y eso ya es luchar». La frase se difundió sin necesidad de que él la compartiera. Fue un voluntario quien grabó el «Estoy tent» momento, y nuevamente las redes hicieron lo suyo. Pero Alexis no estaba pendiente de eso. Su propósito ya no era viralizar, era sembrar. Porque ahora entendía que lo más valioso que podía dejar no era un récord ni una medalla. Era una idea, una voz encendida en la conciencia de los demás. El tiempo pasó, pero la huella que dejó aquella historia no se desvaneció. Muy por el contrario, comenzó a integrarse de forma natural a la cultura popular, como si hubiese estado allí desde siempre. En Tocopilla, la municipalidad inauguró una biblioteca comunal con el nombre Centro Alexis Sánchez de Identidad y Dignidad Popular. Un espacio que no solo ofrecía libros y talleres gratuitos, sino que también albergaba un pequeño museo con fotografías, cartas y objetos relacionados a su historia. En la entrada, una placa de madera tallada con una de sus frases más emblemáticas: «Cuando tengas micrófono, habla por los que no tienen voz». Lo más conmovedor era que los niños del pueblo iban allí no solo para leer, sino para sentirse parte de algo más grande.
Muchos empezaron a escribir sus propias historias. Otros pedían hacer grabaciones con sus celulares leyendo el discurso de Alexis frente a cámara, con sus uniformes escolares, con la camiseta de la selección. Era como si él, sin quererlo, les hubiese devuelto la capacidad de soñar en voz alta. A nivel internacional, se empezaron a organizar simposios académicos en universidades de renombre, bajo títulos como Lenguaje y Resistencia, el caso Alexis Sánchez o Fútbol y Memoria en América Latina. Incluso en Naciones Unidas, durante una cumbre sobre inclusión y diversidad, se proyectó un fragmento del discurso como ejemplo de respuesta no violenta frente a actos de desprecio cultural. Pero el impacto no fue solo simbólico. En concreto, distintas ONGs comenzaron a trabajar con escuelas vulnerables, tomando como base el discurso de Alexis para diseñar talleres de autoestima, identidad y defensa de las raíces. Uno de esos programas, implementado en Paraguay, recibió financiamiento internacional y adoptó como nombre oficial la frase que lo inspiró: "Camina con la cabeza en alto". En medio de todo eso, Alexis recibió invitaciones para hablar en eventos globales, incluso en el Foro Económico Mundial. Las rechazó todas. Su respuesta era siempre la misma: "No soy político, no soy orador. Solo hablé como alguien que no podía callar". Y ahí estaba el núcleo de su poder, en que no buscaba poder, en que no necesitaba títulos para influir. Su fuerza no venía de un cargo, sino de su coherencia. Lo más impresionante es que con el paso de los meses, el nombre de Donald Trump fue quedando al margen de la historia. Ya nadie hablaba de él cuando se recordaba el episodio. Porque, como ocurre con los grandes momentos, el centro dejó de ser el conflicto y pasó a ser el mensaje. En un documental producido por una cadena alemana, una periodista resumió la historia con una frase brillante: "Trump intentó humillar, pero terminó siendo el trampolín para que un chileno humilde le recordara al mundo que la dignidad no se negocia". Alexis, en cambio, seguía siendo el mismo. De vez en cuando se dejaba ver en una cancha del barrio. No hablaba mucho, pero cuando se iba los vecinos decían lo mismo: "Ahí va el que no se achicó, el que habló por todos". Y esa imagen, la del niño que una vez jugaba en el barro, ahora convertido en símbolo, no era una postal, era una lección viva. Y todavía quedaba un último momento, uno que nadie esperaba, pero que terminaría por cerrar la historia de una forma completamente inolvidable. Un año exacto después del famoso discurso en Nueva York, se organizó un evento especial en Santiago, una ceremonia pública de homenaje llamada Un Año de Dignidad. La idea no fue del gobierno, ni de una empresa, ni de un canal de televisión. Fue de un grupo de profesores de distintas regiones del país que en redes sociales habían iniciado una campaña para agradecerle a Alexis Sánchez. La propuesta creció tanto que terminó convirtiéndose en un acto nacional, transmitido en cadena por televisión y plataformas digitales. Miles de personas se reunieron en la Plaza de la Constitución frente a la Moneda. Había banderas, pancartas, músicos callejeros, niñas recitando fragmentos del discurso original y hasta abuelas vendiendo sopaipillas con frases de Alexis escritas en servilletas. El ambiente era familiar, popular, profundamente chileno. No había protocolos exagerados ni alfombras rojas. Era un acto de pueblo para un hijo del pueblo. Alexis no quería asistir. Había dicho muchas veces que no buscaba reconocimientos, pero algo lo hizo cambiar de idea. Un video que le llegó la noche anterior, enviado por los propios organizadores. En él, una niña mapuche decía frente a cámara: "Gracias por hablar cuando nos hicieron callar. Ahora ya no me da vergüenza decir que soy de acá". Esa frase lo quebró. Sin avisar a nadie, se presentó esa tarde en la plaza. Iba vestido con jeans, una polera sencilla y una chaqueta sin marcas. Cuando la gente lo vio, se produjo un silencio, abrumador, seguido por una ovación que parecía sacudir los cimientos del lugar. No subió al escenario, no dio un discurso. Solo caminó hasta el centro, tomó uno de los micrófonos disponibles y con la voz tranquila pero firme dijo: "Yo no merezco todo esto. Lo merecen ustedes, que todos los días luchan sin cámaras ni aplausos. Yo solo dije lo que ustedes me enseñaron viviendo. Este homenaje no es para mí. Es para cada niño que alguna vez sintió vergüenza de ser quien es. Que esto sirva para que nunca más bajen la mirada". La multitud enmudeció. Algunos lloraban, otros grababan, otros simplemente escuchaban. Fue uno de esos momentos que no necesitan guión, ni efectos, ni escenario. Solo verdad, y como si el destino quisiera cerrar el ciclo de forma perfecta, en ese mismo instante comenzaron a caer pequeñas gotas de lluvia. Una lluvia fina, casi simbólica. Alexis alzó el rostro, cerró los ojos y sonrió. Esa noche las redes volvieron a estallar.
pero esta vez no por la furia o la polémica, sino por algo mucho más raro y valioso. Esperanza. Una esperanza que nacía de una historia real, vivida por alguien que no se rindió, que no se vendió, y que, cuando tuvo el micrófono, no lo usó para engrandecerse, sino para levantar a todos los que nunca lo habían tenido. Solo quedaba un momento más. Uno, que no fue televisado. Uno que ocurrió en silencio, pero que terminaría siendo el broche de oro de toda esta historia. Unas semanas después del homenaje nacional en Santiago, cuando las cámaras ya se habían apagado y la efervescencia mediática comenzaba a disiparse, ocurrió algo que nadie supo al instante. No hubo transmisión, no hubo fotografías virales. Fue un momento íntimo, silencioso y profundamente simbólico. Alexis había regresado a Tocopilla por unos días. Le gustaba volver sin anunciarlo. Caminar por sus calles, saludar a los vecinos, respirar el mismo aire que lo vio crecer. Una mañana cualquiera, sin escoltas ni alboroto, se dirigió solo a la vieja cancha donde todo comenzó. Aquella donde jugaba de niño con los zapatos rotos, donde a veces no había balón y usaban latas, donde el polvo y el sol eran parte del uniforme. Se sentó en una de las gradas de cemento, ahora algo deterioradas, con las manos cruzadas y la mirada fija en el centro del campo. No había nadie. Solo el sonido del viento y el canto de algunas aves. Sacó del bolsillo una hoja doblada cuidadosamente. Era la carta del niño Diego, aquella que había recibido meses atrás en Nueva York. La volvió a leer, esta vez en voz baja, como si hablara con él a través del papel. Cuando terminó de leerla, se levantó despacio, caminó hacia el punto, medio de la cancha, y con un marcador negro escribió en una de las porterías: «Gracias por enseñarme a ser quien soy». La misma frase que le había escrito Diego, pero que ahora él devolvía al lugar que le dio todo. Se quedó allí un par de minutos, contemplando esa frase simple, poderosa. Luego se giró y caminó lentamente hacia la salida. Nadie lo vio, nadie lo filmó. Solo él y ese rincón de tierra fueron testigos del cierre. Ese gesto, que no pretendía ser público, terminó siendo descubierto semanas después por unos niños que jugaban allí. Uno de ellos vio las palabras en la portería y le tomó una foto con su celular. La subió a redes sin imaginar lo que causaría. La imagen se viralizó como si se tratara de una última página de un libro. Miles compartieron la foto con mensajes como: «Así se despide un grande», «El ciclo se cierra donde comenzó», o «No olvidó nunca de dónde vino». Y así fue como la historia terminó. No con una ovación, no con un trofeo, sino con un silencio, una cancha vacía y una frase escrita a mano que lo decía todo. Porque cuando tienes la oportunidad de alzar la voz y eliges hacerlo por los que nunca la tuvieron, no solo haces historia, la transformas en legado. Queridos amigos, si esta historia te atrapó, suscríbete al canal y activa la campana para más relatos impactantes. Déjame tu comentario. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Alexis Sánchez? Nos vemos en el próximo video.